Señora, esos gemelos están viviendo conmigo, dijo la niña. Y todo cambió. Patricia Ramírez apretaba el brazo de su esposo, Ernesto, mientras sus lágrimas caían sobre la lápida de granito gris. 3 años habían pasado desde que perdieron a los gemelos Miguel Ángel y José Luis. Pero el dolor continuaba tan intenso como él. Primer día, ella venía al panteón todos los viernes, siempre cargando 2 pequeñas flores amarillas que depositaba cuidadosamente sobre la tumba. Fue cuando escucharon una voz fina y decidida detrás de ellos. Señora, esos gemelos están viviendo conmigo. Patricia se volteó asustada y vio a una niña de aproximadamente 10 años, con cabello desarreglado y ropa sucia, apuntando directamente a la foto enmarcada en la lápida. La niña tenía piel morena quemada por el sol, pies descalzos llenos de tierra y una mirada demasiado seria para su edad. Ernesto se limpió los ojos rojos y miró a la niña con una mezcla de confusión e irritación. ¿Qué dijiste, niña? ¿Cómo que están viviendo contigo? Dije que estos 2 niños de la foto están en mi casa, repitió ella, acercándose más a la tumba. Ellos no están ahí adentro, no, tío. Están vivos y viven conmigo allá en la comunidad de Lomas de la Esperanza. Patricia sintió las piernas flojas y se apoyó en su esposo. Su mente racional decía que aquello era imposible, pero su corazón de madre latió descompasado al escuchar esas palabras. Niña, esta es una broma muy cruel, dijo Ernesto, intentando mantener la voz calmada. Nuestros hijos ya no están aquí. Yo no estoy bromeando. Tío, insistió la niña sacando un celular viejo y rajado del bolsillo. Mire aquí. Con dedos temblorosos, manejó el aparato roto hasta encontrar una foto borrosa. En la imagen desenfocada, era posible distinguir a 2 niños pequeños jugando en un ambiente sencillo, con ropa limpia pero simple. Patricia arrancó el teléfono de las manos de la niña. Acercando la pantalla a sus ojos miopes, el corazón se aceleró cuando reconoció rasgos familiares en los caritas de la foto. Ernesto, mira esto. Tienen la misma forma de la cara, el mismo color de ojos. Susurró ella temblando. Patricia, cualquier niño puede parecerse a otro en una foto mala de esas. Respondió él, pero su voz cargaba una duda que no podía esconder. La niña percibió la vacilación en la pareja y continuó hablando. El más pequeño tiene una marcuita de nacimiento en el pecho que parece una estrella y los 2 duermen siempre pegaditos, uno abrazado al otro, dijo, observando atentamente la reacción de los 2 adultos. Patricia dejó escapar un grito ahogado. Solo ella y Ernesto sabían sobre la marca de nacimiento de José Luis y el hábito de los gemelos de dormir abrazados era algo que nunca habían comentado con nadie fuera de la familia. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Preguntó Patricia sintiéndose al borde del desmayo. Porque yo los cuido desde hace 6 meses, respondió la niña con naturalidad. Aparecieron allá en mi casa llorando y llamando mamá a papá sin parar. Al principio fue difícil, pero ahora me obedecen bien. Ernesto jaló a su esposa más cerca, intentando procesar esa información imposible. ¿Cómo te llamas, niña? Daniela. Y los niños me llaman hermana Lulu. Tienen 3 añitos ahora, ¿verdad? Hablan un montón de palabras y comen solos. Patricia sintió que el mundo giraba al escuchar la edad correcta de sus hijos. Si estuvieran vivos, realmente tendrían exactamente 3 años en ese momento. Daniela, ¿dónde exactamente encontraste a esos niños? Preguntó Ernesto, intentando mantener la objetividad a pesar del torbellino de emociones. En la camioneta abandonada, cerca de la terminal de autobuses. Respondió ella moviendo los pies descalzos. Estaban solos, con hambre y muy asustados. Nadie apareció a buscarlos. Entonces yo me los llevé a casa. Ernesto y Patricia intercambiaron una mirada cargada de significado. Hace 3 años, cuando desaparecieron los gemelos, hubo reportes de una camioneta abandonada justo en esa zona, pero ninguna investigación llegó a conclusiones definitivas. Daniela, ¿puedes llevarnos a ver a esos niños? Preguntó Patricia con la voz entrecortada. La niña retrocedió unos pasos desconfiada. ¿Van a llamar a la policía? No, no vamos a llamar a nadie, aseguró Ernesto. Solo queremos ver si realmente son nuestros hijos y si de verdad son sus hijos. ¿Se los van a llevar y me van a dejar sola? Preguntó Daniela, revelando un miedo profundo tras su aparente valentía. Patricia se arrodilló a la altura de la niña, sosteniendo delicadamente sus pequeños hombros. Daniela, si realmente son nuestros niños, tú les salvaste la vida. Jamás podríamos abandonarte después de algo así. La niña estudió el rostro sincero de Patricia por unos segundos antes de asentir a mente. Está bien, pero prometen que no les harán daño ni me dejarán en la estacada. Lo prometemos, dijo Ernesto, sorprendido por la propia convicción en su voz. El camino hasta la comunidad de Lomas de la Esperanza tomó 40 minutos en un autobús lleno. Durante el trayecto, Daniela contó más detalles sobre cómo cuidaba a los gemelos. Ella trabajaba recolectando latas y cartón durante el día, mientras una vecina mayor vigilaba a los niños. Por la noche, siempre regresaba con algo de comida que lograba comprar o que le daban.
¿Y cómo logras bañarlos? ¿Cambiarles la ropa?, preguntó Patricia, impresionada por la responsabilidad de la niña. Doña Esperanza me enseñó. Ella tiene 12 y sabe todo sobre los niños. Ella fue quien me ayudó a preparar el biberón al principio, cuando todavía eran más pequeñitos. Ernesto observaba el paisaje urbano cambiando gradualmente mientras se acercaban a la periferia casas sencillas. Calles de tierra y el movimiento característico de una comunidad trabajadora se desplegaban por la ventana del autobús. Daniela, ¿tienes otros familiares?, preguntó él. Solo mi abuela, pero está muy enferma. Por eso yo tengo que trabajar para comprarle medicina y comida para todos, respondió la niña, sin un ápice de autocompasión en la voz. Cuando bajaron del autobús, Patricia sentía las piernas temblorosas por la ansiedad y la expectativa. Cada paso hacia la choza de Daniela aumentaba su agitación entre la esperanza y el miedo a una nueva desilusión. La casa era una construcción sencilla de madera y lona, pero mantenida con un cuidado visible. Había un pequeño jardín improvisado al frente con latas coloridas que servían de macetas para algunas plantas. Miguel Ángel, José Luis, gritó Daniela al acercarse a la puerta. Ya regresó su hermana. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al escuchar los nombres de sus hijos salir de la boca de la niña. Dos niños pequeños aparecieron corriendo desde el interior de la casa. Patricia se llevó la mano a la boca. Ahogando un grito de emoción, eran ellos. Sin sombra de duda, eran sus hijos. Los gemelos habían crecido, estaban más altos y con rostros más definidos, pero conservaban las características inconfundibles que ella guardaba en la memoria y en el corazón. Miguel Ángel, siempre más extrovertido, fue el primero en llegar hasta Daniela, abrazando sus piernas. José Luis, más reservado, se quedó un poco atrás, observando a los adultos desconocidos con curiosidad mezclada con recelo. ¿Quiénes son ellos, hermana Lulu?, preguntó Miguel Ángel, señalando a Patricia y Ernesto. Daniela miró a la pareja pidiendo permiso silencioso para explicar la situación. Estos son unos amigos que vinieron a visitarlos, dijo ella. Evitando por el momento explicaciones más complejas, Patricia se arrodilló lentamente, temiendo asustar a los niños que había llevado en su vientre y amamantado en sus primeros meses de vida. Hola, mis amores, susurró ella con lágrimas que fluían libremente. José Luis, el más tímido, se escondió completamente detrás de Daniela, mientras Miguel Ángel mantenía una distancia cautelosa pero curiosa. Ernesto, hombre práctico a costumbrar. Eran dos personas muy arregladas las que bajaron de un auto negro, una señora mayor y un hombre de traje. Subieron a los niños a la camioneta y se fueron rápidamente. La descripción hizo que Ernesto y Patricia intercambiaran una mirada cargada de sospechas. La suegra de Patricia siempre usaba ropa cara y andaba con un chófer particular que manejaba un auto oscuro. Daniela, ¿te acordarías de esas personas si las volvieras a ver?, preguntó Patricia, intentando controlar la rabia que crecía en su pecho. Sí, me acuerdo. La señora tenía el cabello blanquito bien arreglado y una bolsa carísima. El hombre era alto y delgado, respondió la niña con la memoria aguda de quien tuvo que aprender a observar detalles para sobrevivir. Ernesto sintió un frío en el estómago al darse cuenta de que la descripción coincidía perfectamente con su suegra, doña Guadalupe, y su chófer, don Héctor. Patricia, necesitamos hablar en privado, murmuró él al oído de su esposa. Se alejaron hacia el pequeño patio, donde Ernesto expresó sus sospechas sobre la participación de la suegra en la desaparición de los gemelos. ¿Tú crees que mi madre sería capaz de algo así?, preguntó Patricia, incrédula. ¿Recuerdas cómo ella insistía en que ustedes tenían que superar rápidamente la pérdida de los niños? ¿Cómo siempre decía que era mejor seguir adelante en lugar de buscar más? Ernesto enumeraba las sospechas que se venían acumulando y en esa época tú estabas muy frágil por la depresión postparto. Ella tenía acceso a todos los documentos y decisiones. Patricia sintió náuseas al darse cuenta de que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Su madre realmente había tomado control total de sus decisiones durante los meses más difíciles de la depresión, incluso sobre asuntos relacionados con los niños. ¿Pero por qué haría algo así?, preguntó Patricia aún resistiéndose a la idea. ¿Te acuerdas de cómo ella siempre decía que los gemelos darían mucho trabajo, que tú no estabas preparada para criar dos niños al mismo tiempo? Ernesto siguió conectando los recuerdos y ella siempre tuvo contactos en los registros civiles, oficinas públicas. La comprensión de la traición fue como un puñetazo en el estómago de Patricia todas las veces que su madre había desalentado las búsquedas. Todas las veces que había sugerido aceptar que los niños estaban en un lugar mejor. Cobraban ahora un significado siniestro y calculado. Regresaron al interior de la casa, donde encontraron a los gemelos ya dormidos, abrazados el uno al otro, exactamente como Daniela había descrito. La niña cuidaba de cubrirlos adecuadamente mientras verificaba que estuvieran cómodos. Daniela, mañana queremos volver aquí, ¿puede ser?, preguntó Patricia. Claro que sí, pero ustedes no van a intentar llevárselos todavía.
¿verdad?, preguntó ella con ansiedad evidente. No vamos a hacer nada precipitado, aseguró Ernesto. Primero, necesitamos entender bien lo que pasó y cómo resolver esto de la mejor manera para todos. Durante el regreso a casa, en el autobús nocturno menos concurrido, Ernesto y Patricia hicieron planes para investigar la participación de la suegra y para acercarse gradualmente a sus hijos sin traumatizarlos. Ernesto, si mi madre realmente hizo lo que estamos pensando, yo nunca voy a poder perdonarla, dijo Patricia secándose lágrimas de rabia. Primero vamos a estar seguros, después decidimos qué hacer, respondió él. Pero por dentro ya sabía que confrontaría a doña Guadalupe al día siguiente. A la mañana siguiente, Ernesto pidió permiso en el trabajo y fue directo al lujoso departamento de la suegra. Doña Guadalupe lo recibió con la mezcla usual de cordialidad forzada y superioridad disfrazada. ¡Qué sorpresa, Ernesto! ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Encontramos a Miguel Ángel y a José Luis, dijo sin rodeos, observando atentamente su reacción. Doña Guadalupe palideció visiblemente antes de intentar recomponerse. ¿Cómo que los encontraron? Ernesto, tú sabes que eso es imposible. Ustedes necesitan parar con esa fantasía y seguir adelante. Están vivos, doña Guadalupe. Una niña de la calle los encontró abandonados en un avance meses, continuó Ernesto, notando cómo sus manos temblaron ligeramente. Eso es ridículo. Cualquier niño puede parecerse a otro, balbuceó ella, pero su voz había perdido toda firmeza. La niña describió perfectamente a quien los abandonó allí. Una señora bien vestida de cabello blanco, con una bolsa cara acompañada de un choher alto y delgado. Ernesto pronunció cada palabra lentamente, viendo crecer el terror en los ojos de su suegra. Doña Guadalupe se levantó bruscamente del sillón, caminando hacia la ventana con pasos nerviosos. Ernesto, tú no entiendes la situación como realmente era. Entonces, explícamela, exigió él, manteniendo la voz controlada a pesar de la rabia que hervía por dentro. Doña Guadalupe tardó largos minutos antes de voltearse y enfrentar a Ernesto. Patricia estaba muy enferma, su depresión empeoraba cada día y tú trabajabas todo el tiempo. Esos niños no estaban recibiendo los cuidados adecuados. Eso no te daba el derecho de decidir por nosotros, respondió Ernesto fríamente. Hice lo que era mejor para todos. Estalló ella, revelando finalmente su verdadera naturaleza. Encontré una familia rica que quería adoptar gemelos. Tendrían una vida buena con recursos que ustedes nunca podrían ofrecer. Ernesto sintió una rabia tan intensa que necesitó aferrarse al respaldo de la silla para no hacer algo de lo que se arrepentiría. ¿Cómo conseguiste los documentos? ¿Cómo falsificaste la autorización de Patricia? Doña Guadalupe bajó la mirada avergonzada por primera vez. Yo conozco personas en los órganos competentes. Patricia estaba tan medicada que ni siquiera notaba lo que firmaba. Fue fácil incluir algunos papeles extras entre los documentos médicos. ¿Y qué salió mal? ¿Por qué los niños terminaron abandonados? Exigió saber Ernesto. La familia que iba a adoptar cambió de opinión a última hora. Dijeron que no estaban preparados para la responsabilidad. Héctor debía haber llevado a los niños a un orfanato, pero vaciló. ¿Pero qué, Guadalupe? Pero entramos en pánico. Si iban a parar a un orfanato oficial, habría investigación, rastro de papeles. Héctor sugirió dejarlos en un lugar donde alguien los encontrara rápido y los cuidara. Ernesto sintió asco por la frialdad calculada detrás de cada decisión. ¿Condenaste a tus propios nietos a vivir en la calle porque estabas preocupada en protegerte? Pensé que alguien responsable los encontraría y los cuidaría adecuadamente, intentó justificarse. Nunca imaginé que una niña hizo lo que tú debiste haber hecho desde el principio. La interrumpió Ernesto. Ella los cuidó con amor y dedicación. Ernesto, necesitas entender que yo solo quería lo mejor para todos. Patricia estaba destruida. Tú estabas sobrecargado. Lo mejor era habernos ayudado a cuidar a los niños, no robárnoslos, gritó él, perdiendo finalmente el control. Doña Guadalupe se sentó pesadamente, pareciendo envejecer 10 años en pocos minutos. Yo no sabía que los habían dejado en las calles. Héctor me dijo que habían encontrado una buena familia. ¿Dónde está Héctor ahora?, preguntó Ernesto. Salió de la ciudad poco después. Dijo que no quería involucrarse más en la situación, murmuró ella. Ernesto comprendió que tenía toda la información necesaria. Ahora necesitaba decidir cómo proceder, sin destruir completamente a Patricia en el proceso. Guadalupe, vas a corregir esta situación. Vas a ayudarnos a recuperar legalmente la custodia de los niños y vas a afrontar todas las consecuencias de tus actos. ¿Y si no coopero?, preguntó ella, aún intentando mantener algo de control. Entonces llevaré este caso a la justicia y expondré públicamente todo lo que hiciste, respondió Ernesto con firmeza. Tú eliges, corriges la situación en familia o enfrentas las consecuencias legales. Doña Guadalupe asintió lentamente, derrotada por primera vez en la vida. Ernesto regresó a casa cargando el peso de la revelación. Contar la verdad a Patricia sería destruir para siempre su relación con su propia madre, pero ella tenía derecho de saber lo que había sucedido. Patricia estaba en la cocina preparando una maleta con ropa infantil que había comprado compulsivamente esa mañana.
¿Cómo estuvo con mi mamá?, preguntó sin levantar la vista de la ropita. Ernesto se sentó a su lado, tomó sus manos y contó toda la verdad palabra por palabra. Vio a su esposa pasar por todas las etapas del duelo. Negación, ira, negociación, depresión y, finalmente, una determinación fría que nunca había visto en ella. Quiero confrontarla personalmente, dijo Patricia, después de un largo silencio. ¿Estás segura? Sí, y quiero que Daniela esté presente. Ella merece ver la cara de la persona que casi destruye su vida y la de mis hijos. Al día siguiente, el trío inusual se dirigió al departamento de doña Guadalupe. Ernesto manejando en silencio, Patricia intentando controlar la ansiedad y Daniela observando atentamente los edificios elegantes de la colonia exclusiva. ¿Aquí vive la mujer que abandonó a los niños?, preguntó Daniela cuando se detuvieron frente al edificio. Sí, respondió Patricia. Daniela, no tienes que hacer esto si no quieres. Sí quiero. Quiero que ella vea que los niños estuvieron bien cuidados a pesar de ella, respondió la chica con una madurez impresionante. Doña Guadalupe abrió la puerta, ya sabiendo lo que la esperaba. Su rostro se contorsionó en una mezcla de culpa y sorpresa al ver a Daniela. Mamá, quiero que mires bien a esta chica, dijo Patricia con voz controlada, pero cargada de emoción. Tiene 10 años y hizo lo que tú debiste haber hecho. Cuidó a tus nietos con amor. Petriche, déjame explicarte. No, la interrumpió Patricia. Tú vas a escuchar. Daniela, cuéntale cómo cuidaste a mis hijos. Daniela miró directamente a los ojos de doña Guadalupe, sin intimidarse a pesar de la evidente diferencia social. Los encontré llorando y con hambre. Desde entonces trabajo todos los días, juntando material reciclable para comprar comida, medicinas y pañales. Les enseño a cepillarse los dientes, bañarse, decir palabras nuevas. Cuando tienen pesadillas, me quedo despierta, acariciándolos hasta que se vuelven a dormir. Doña Guadalupe no podía mantener el contacto visual con la chica, la vergüenza pesando sobre ella como una montaña. ¿Y sabes qué más?, continuó Daniela, son niños felices, ríen, juegan, me ayudan con las tareas. No saben que usted intentó deshacerse de ellos porque yo me aseguré de que se sintieran amados desde el primer día. Petriche sintió un orgullo inmenso por la valiente chica que había salvado a sus hijos. Mamá, vas a hacer lo siguiente, dijo Patricia con una autoridad que sorprendió incluso a Ernesto. Vas a gestionar todos los documentos necesarios para regularizar la situación de mis hijos. Vas a cubrir los costos legales y médicos necesarios y nunca más te vas a meter en mi familia. Petriche, por favor, soy tu madre. Una madre no le roba a los nietos a su propia hija, replicó Patricia. Una madre no miente y manipula cuando su hija está vulnerable. Tú tomaste tu decisión hace 3 años, ahora enfrenta las consecuencias. Doña Guadalupe intentó acercarse a Daniela, tal vez en un intento por establecer alguna conexión humana que aliviara su culpa. Chica, tú sí los cuidaste bien. Daniela dio un paso atrás, manteniendo la distancia. No hice nada extraordinario. Cualquier persona con corazón haría lo mismo. La diferencia es que yo no los abandoné cuando se puso difícil. La frialdad en la voz de la chica hizo que doña Guadalupe retrocediera, comprendiendo finalmente la gravedad de lo que había hecho. Los siguientes días fueron intensos y emocionalmente agotadores. Ernesto y Patricia necesitaban navegar por la burocracia legal para regularizar la situación de sus hijos, mientras simultáneamente trabajaban para acercarse nuevamente a los niños que ya no los reconocían. Daniela se convirtió en el puente emocional entre los padres y los gemelos. Ella les explicaba a los niños con palabras sencillas y cariñosas que Ernesto y Patricia eran personas especiales que los querían mucho. Miguel Ángel José Luis. Ustedes saben que la hermana Lulú los ama mucho, ¿verdad?, dijo ella una tarde mientras los 4 jugaban en el pequeño patio. Lo sabemos, respondieron los gemelos al unísono. Entonces necesitan saber que el tío Ernesto y la tía Patricia también los aman. Ellos cuidaron de ustedes cuando eran bebés muy chiquitos. José Luis, siempre el más observador, preguntó cómo nos cuidaron si nosotros siempre hemos vivido aquí. Daniela miró a Patricia buscando ayuda para explicar una situación tan compleja para mentes tan jóvenes. A veces las familias se separan por un tiempo, pero el amor nunca termina, dijo Patricia arrodillándose a la altura de los niños. Ustedes vivían con nosotros antes de venir a vivir con Lulú y ahora nos hemos encontrado de nuevo. Miguel Ángel, siempre más directo, preguntó, ¿van a llevarnos lejos de la hermana Lulú? La pregunta que más temían finalmente había sido hecha. Ernesto y Patricia se miraron antes de responder. Queremos que seamos una familia grande, dijo Ernesto, de ustedes, Lulú, nosotros todos juntos. ¿Lulú también va a vivir en nuestra casa?, preguntó José Luis esperanzado. Si ella quiere, respondió Patricia, mirando cariñosamente a la niña que se había convertido en mucho más que una cuidadora. Daniela sintió lágrimas en los ojos por primera vez desde que se habían conocido.
¿De verdad quieren que yo viva con ustedes? Daniela, tú salvaste a nuestros hijos. Eres parte de esta familia, ahora si tú aceptas, dijo Patricia con sinceridad. La adaptación no fue fácil para nadie. Ernesto y Patricia alquilaron temporalmente una casa más grande en la propia comunidad de Lomas de la Esperanza para que la transición fuera menos traumática para los niños. Los primeros días estuvieron llenos de desafíos. Los gemelos se sorprendieron al tener baño dentro de la casa, agua caliente en el grifo y más juguetes de los que podían usar. Daniela luchaba contra sentimientos de inadecuación, pensando que no merecía tantas comodidades. Daniela, puedes usar el baño todas las veces que quieras, dijo Patricia una mañana, notando que la chica todavía pedía permiso para todo. Es que nunca he tenido un baño solo para mí, ella confesó. Siempre tenía que usar el de Doña Esperanza o el del vecino. Patricia sintió el corazón apretarse al imaginar las dificultades que aquella niña valiente había enfrentado. Ahora lo tienes si tienes cuarto propio, ropa limpia, comida en el refrigerador, todo eso es tuyo también. Gradualmente los gemelos comenzaron a aceptar a Ernesto y Patricia como figuras de autoridad y cariño. Todavía corrían primero hacia Daniela, cuando se lastimaban o se asustaban, pero comenzaron a incluir a los padres biológicos en sus juegos y rutinas. El momento decisivo llegó una noche en que José Luis tuvo una pesadilla. Se despertó llorando y por instinto llamó: «Mamá». Mamá Patricia corrió a la habitación, encontrando a Daniela ya consolando al niño. Pero cuando José Luis la vio, extendió sus bracitos hacia ella. «Mamá, soñé que unos hombres malos querían llevarse a la hermana Lulu. Soy Loso». Patricia lo tomó en brazos, sintiendo por primera vez, en años, el peso reconfortante de su hijo contra su pecho. «Nadie va a llevarse a Lulu de ustedes», susurró. «Vamos a estar siempre juntos ahora». Ernesto despertó con el ruido y encontró la escena que había soñado tantas veces. Su esposa consolando a su hijo en medio de la noche. Daniela, en lugar de sentirse excluida, sonrió satisfecha al ver a la familia reconectándose. «José Luis, ¿quieres que papá te prepare un chocolate caliente?», ofreció Ernesto. El niño lo miró y asintió, usando conscientemente la palabra papá por primera vez. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a fluir más naturalmente. Los gemelos comenzaron a llamar a Ernesto y Patricia de papá y mamá, pero mantuvieron a Daniela como hermana Lulú, estableciendo una jerarquía afectiva que respetaba su papel en sus vidas. Doña Esperanza, la vecina anciana que había ayudado a Daniela a cuidar a los niños, fue incluida en la familia extendida. Patricia insistió en pagar el tratamiento médico de la señora, reconociendo su contribución fundamental para mantener a los gemelos sanos. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like. Sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora. Continuando, 6 meses después de la reunificación, la familia enfrentó su primera gran prueba. Daniela se enfermó gravemente de neumonía, resultado de años de desnutrición y exposición al frío y la humedad. Los gemelos quedaron inconsolables cuando vieron a Daniela siendo llevada al hospital. «¿Por qué la hermana Lulu no puede quedarse en casa?», preguntaba Miguel Ángel llorando. «Porque necesita medicamentos especiales que solo hay en el hospital», explicó Patricia ocultando su propia angustia. Durante los 5 días que Daniela estuvo hospitalizada, Ernesto y Patricia tuvieron que asumir completamente el cuidado de los gemelos. Fue un periodo de prueba intensa, pero también de acercamiento definitivo. José Luis especialmente buscaba constantemente a Patricia pidiéndole que leyera cuentos y le hiciera cariños del modo en que Daniela lo hacía. Miguel Ángel se apegó a Ernesto, queriendo ayudar en todas las tareas y imitando sus gestos. Cuando Daniela finalmente volvió del hospital, débil pero recuperada, encontró una familia aún más unida. «Hermana Lulu, la mamá nos leyó cuentos todos los días», contó José Luis agarrado de su cuello. «El papá nos enseñó a hacer sándwich», completó Miguel Ángel. Daniela miró a Ernesto y Patricia con gratitud y un nuevo tipo de respeto. «Ustedes cuidaron bien de nuestros niños», dijo usando nuestros conscientemente por primera vez. «Somos una familia, Daniela, nos cuidamos unos a otros», respondió Patricia. El proceso legal para regularizar la situación de los niños tardó casi un año. Doña Guadalupe cumplió su palabra, proporcionando todos los documentos necesarios y cubriendo los costos. Pero la relación con Patricia quedó definitivamente destruida. Durante una de las últimas audiencias, el juez preguntó directamente a los gemelos dónde querían vivir. «Con mamá, papá y la hermana Lulú», respondió Miguel Ángel sin dudar. «Todos juntos en la casa grande», completó José Luis. El juez, un hombre experimentado que había visto muchos casos complicados, sonrió al presenciar una reunificación familiar tan genuina. «¿Y tú, Daniela?», preguntó él. «¿Aceptas ser adoptada oficialmente por Ernesto y Patricia?». Daniela miró a la familia que se había formado de manera tan improbable.
Acepto, pero quiero seguir siendo la hermana mayor de los niños. Claro que sí, aseguró Patricia. Siempre serás la hermana mayor y la más valiente también. La adaptación a la vida de clase media trajo desafíos únicos para cada miembro de la familia. Daniela tuvo que aprender a usar electrodomésticos, a estudiar en escuela privada, a convivir con personas que nunca habían enfrentado dificultades económicas. Algunas veces se sentía fuera de lugar y inadecuada. Patricia, las mamás de los otros niños me miran raro, comentó una tarde al volver de la escuela. ¿Por qué crees eso? Ellas saben que soy adoptada y que cuidaba a los niños en la calle. Algunas hacen preguntas sobre cómo era vivir en la favela. Patricia sintió rabia por las actitudes prejuiciosas, pero intentó transformar eso en una lección para Daniela. Daniela, tienes una historia que debería ser motivo de orgullo, no de vergüenza. ¿Cuántos niños de 10 años tendrían el valor y el amor suficientes para hacer lo que tú hiciste? Pero hablan como si fuera una pobrecita, ¿sabes? Como si fuera menos que ellas. Ernesto, que había escuchado la conversación, se unió a ellas. Daniela, las personas que juzgan a otras por su origen o pasado, son personas pequeñas por dentro. Tú eres más fuerte y valiente que cualquiera de esas mujeres. Con el tiempo, Daniela aprendió a lidiar con el prejuicio sutil pero constante de algunas personas de la nueva clase social. Ella desarrolló una confianza silenciosa en su propio valor, sabiendo que había enfrentado desafíos que la mayoría de las personas ni siquiera podía imaginar. Los gemelos, por su parte, se adaptaron más fácilmente al nuevo nivel de vida. Iban a escuela privada, tomaban clases de natación, tenían juguetes de calidad, pero siempre demostraban un cariño especial por cosas simples que les recordaban a la época con Daniela en la comunidad. Mamá, ¿puedes hacer frijoles con huevo frito hoy? Pedía José Luis a veces. Es la comida que la hermana Lulú nos hacía, explicaba Miguel Ángel. Patricia siempre atendía a los pedidos, entendiendo que aquellos platos simples representaban recuerdos afectivos importantes para sus hijos. Ernesto transformó su pequeña empresa de consultoría en un negocio enfocado en responsabilidad social. Comenzó a contratar jóvenes de comunidades marginadas, inspirado por la experiencia con Daniela y motivado por un nuevo sentido de propósito. ¿Por qué cambiaste el enfoque de la empresa?, preguntó un cliente antiguo. Porque descubrí que existe talento y potencial en lugares donde nunca buscamos, respondió Ernesto. Mi hija mayor me enseñó eso. Patricia, que había luchado contra la depresión por años, encontró nueva energía cuidando de la familia ampliada. Comenzó a trabajar como voluntaria en proyectos de apoyo a familias separadas por problemas burocráticos, usando su experiencia para ayudar a otros padres. 2 años después de la reunificación, la familia recibió una noticia inesperada. Don Héctor, el ex chofer de Doña Guadalupe, había sido arrestado en otra ciudad por involucramiento en un esquema de falsificación de documentos de adopción. Estaba haciendo lo mismo que les hizo a ustedes, explicó el abogado durante una reunión. Varias otras familias fueron afectadas. Ernesto y Patricia decidieron testificar en el proceso, tanto para buscar justicia como para evitar que otros padres pasaran por el sufrimiento que habían enfrentado. Durante el juicio, Daniela pidió dar su testimonio. «Juez, ¿puedo decir algo?», preguntó, sorprendiendo a todos con su iniciativa. «Puedes, hija». Ese hombre de ahí, señaló a Héctor, reía que estaba tirando basura cuando dejó a los niños en la camioneta. Pero no sabía que estaba entregando los mejores regalos de mi vida. El testimonio emocionado de Daniela fue reportado en periódicos locales, transformándola en un símbolo de coraje y determinación. Varias familias que habían pasado por situaciones similares buscaron a Ernesto y Patricia, creando una red de apoyo para casos de separación familiar irregular. Doña Guadalupe, enfrentando las consecuencias legales de sus acciones, intentó una última aproximación con su hija. Patricia, sé que no merezco perdón, pero quiero que sepas que realmente pensaba que estaba haciendo lo mejor. Madre, destruiste 3 años de nuestra vida, respondió Patricia fríamente. Me robaste los primeros pasos, las primeras palabras, los primeros mamá de mis hijos. Eso nunca va a volver, lo sé, pero tal vez en el futuro no tomaste tu decisión cuando creíste que sabías mejor que nosotros lo que era bueno para nuestros propios hijos. Ahora vive con las consecuencias. Doña Guadalupe intentó apelar a la compasión de su nieta adoptiva. Daniela, ¿podrías ayudarme a hablar con tu mamá? Daniela miró a la señora con la madurez que la vida le había forzado. Señora, Patricia es mi mamá ahora, y una mamá de verdad protege a sus hijos. Usted lastimó a ella, lastimó a los niños, e intentó lastimarme a mí también. No necesitamos personas que lastiman en nuestra familia. La respuesta definitiva de Daniela terminó con cualquier posibilidad de reconciliación con Doña Guadalupe. En el 3er aniversario de la reunificación familiar, Ernesto organizó una fiesta especial. Invitó a Doña Esperanza, a los vecinos de la antigua comunidad que habían ayudado
ayudado a Daniela y a algunas familias que habían conocido a través del proyecto de apoyo a separaciones familiares irregulares. ¿Por qué invitaste a tanta gente?, preguntó Patricia, viendo la casa llena de personas de diferentes clases sociales. Porque nuestra familia no somos solo nosotros cuatro. Nuestra familia son todas las personas que nos ayudaron, que nos apoyaron, que fueron parte de nuestra historia. Durante la fiesta, Miguel Ángel y José Luis, ahora con 6 años, jugaban naturalmente con niños de diferentes orígenes. Daniela, a los 13 años, se había convertido en una adolescente segura, que ayudaba a otros niños en situación de vulnerabilidad a través del proyecto social de la familia. Daniela, ¿te arrepientes de algo?, preguntó Patricia, observando a su hija adoptiva conversar con naturalidad con personas de todas las edades. Me arrepiento de no haber encontrado a los niños antes, respondió sin dudar. Cuanto más tiempo hubiera cuidado de ellos, mejor. Y de lo demás, de la vida difícil, de las dificultades, no. Todo eso me enseñó a valorar lo que es realmente importante: la familia, el amor, cuidarnos unos a otros. Hay mucha gente rica que nunca ha aprendido eso. Ernesto, escuchando la conversación, sintió un orgullo inmenso por la sabiduría de su hija mayor. Daniela, cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Quiero trabajar con niños que perdieron a su familia. Como le pasó a los niños, quiero ayudarlos a encontrar un verdadero hogar. Durante la fiesta, Doña Esperanza, ahora con salud estable gracias al tratamiento médico pagado por la familia, contó historias de los primeros meses en que Daniela cuidaba a los gemelos. Gente, no tienen ni idea de lo que pasó esta niña, dijo señalando cariñosamente a Daniela. Yo la veía salir de madrugada a juntar material reciclable, regresar corriendo para darles el desayuno a los niños, salir otra vez a trabajar, volver para darles el almuerzo. ¿Y ella nunca se quejaba?, preguntó una de las mujeres presentes. Jamás, al contrario, les cantaba a los niños, inventaba juegos, los hacía reír incluso cuando estaba muerta de cansancio. Ernesto y Patricia intercambiaron miradas emocionadas, comprendiendo una vez más la dimensión del sacrificio que Daniela había hecho. Por la noche, cuando todos los invitados se fueron, la familia se reunió en la sala para platicar sobre el día. Gente, fue una fiesta muy bonita, dijo José Luis cansado, pero feliz. Y había mucho pastel, completó Miguel Ángel, haciendo reír a todos. Niños, ¿saben por qué hicimos esta fiesta?, preguntó Ernesto. Por el aniversario de nuestra familia, respondió Miguel Ángel. Así es. Hace 3 años, nuestra familia se reencontró gracias al valor de Lulú. Papá, cuenta la historia de cómo la hermana Lulú nos encontró, pidió José Luis, como siempre hacía cuando quería oír sobre sus primeros años de vida. Ernesto contó una vez más la historia, siempre emocionándose al llegar a la parte en que Daniela decidió cuidar a 2 niños abandonados, aún siendo ella misma una niña. Por eso Lul es nuestra heroína, concluyó él, haciendo que Daniela se sonrojara de vergüenza y orgullo. Yo no soy ninguna heroína, solo hice lo que cualquier persona haría, protestó ella como siempre. Lulú, no todo el mundo haría lo que tú hiciste, dijo Patricia con seriedad. La mayoría de la gente habría buscado a las autoridades o habría seguido de largo. Tú te detuviste, asumiste la responsabilidad y salvaste la vida de nuestros niños. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Ernesto y Patricia platicaron sobre cómo sus vidas habían cambiado. ¿Crees que ahora somos mejores personas?, preguntó Patricia. Sin duda, antes vivíamos en una burbuja, creíamos que el dinero resolvía todo, que los problemas sociales no eran nuestra responsabilidad, respondió Ernesto. Daniela nos enseñó que el amor y la dedicación valen más que cualquier cosa material y nos enseñó que familia no es solo sangre, es quien elige quedarse, quien elige cuidar, quien elige amar. En el 4.º año tras la reunificación, la familia enfrentó un nuevo desafío. Daniela, ahora con 14 años, comenzó a mostrar interés en conocer sus orígenes biológicos. Patricia, ¿te importa si intento descubrir quiénes fueron mis padres de verdad?, preguntó una tarde. Daniela, nosotros somos tu familia de verdad ahora, pero si quieres conocer tu historia, te ayudamos. Es que a veces siento curiosidad, ¿sabes? ¿De dónde vine? ¿Por qué estaba sola? Ernesto se unió a la conversación percibiendo la importancia de ese momento para Daniela. Daniela, tienes todo el derecho de querer conocer tus orígenes. Eso no cambia nada entre nosotros. La búsqueda de los orígenes de Daniela reveló una historia triste, pero esclarecedora. Había sido abandonada a un bebé por una madre adolescente que no tenía condiciones para criarla. La abuela paterna la había cuidado hasta los 8 años cuando falleció, dejando a Daniela sola en el mundo. Entonces siempre fui sola de verdad, comentó Daniela tras descubrir su historia. No, hija, nunca fuiste sola. Tu abuela te amó y ahora nosotros te amamos, dijo Patricia abrazándola. Y nunca más vas a estar sola, completó Ernesto. El descubrimiento de sus orígenes trajo paz a Daniela, que finalmente pudo entender su historia personal y valorar aún más la familia que había construido. Durante la preparatoria, Daniela se destacó académicamente, especialmente en materias relacionadas con ciencias sociales y psicología.
Sus maestros frecuentemente comentaban sobre su madurez emocional y capacidad de liderazgo. Daniela tiene un potencial increíble para trabajar con personas, comentó la orientadora educativa en una reunión de padres. Demuestra empatía y sabiduría muy por encima de su edad. Pasó por experiencias que forzaron esa madurez, explicó Patricia, y ahora quiere usar esas experiencias para ayudar a otras personas, completó Ernesto con orgullo. Los gemelos, ahora con 9 años, se habían convertido en niños seguros y cariñosos. Mantenían el vínculo especial con Daniela, pero también tenían relaciones sanas y normales con Ernesto y Patricia. Miguel Ángel desarrolló interés por los deportes, especialmente el fútbol, y mostraba talento natural para liderar a otros niños. José Luis era más introspectivo, le gustaba leer y dibujar y demostraba sensibilidad artística. Mamá, cuando sea grande quiero ayudar a niños como lo hace la hermana Lulú, dijo José Luis una tarde. Y yo quiero ser futbolista y dar dinero a niños pobres, completó Miguel Ángel. Patricia sonrió al ver cómo los valores de la familia se transmitían naturalmente a los hijos. En el 5º aniversario de la reunificación, Ernesto tomó una decisión importante. Vendió su participación en la empresa de consultoría y usó el dinero para crear una organización sin fines de lucro, enfocada en la reunificación familiar. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Patricia, sorprendida por la decisión drástica de su esposo. Porque descubrí cuál es mi propósito de vida. ¿Cuántas familias están pasando por lo mismo que nosotros pasamos? ¿Cuántos niños están perdidos en el sistema? ¿Cuántas Danielas hay por ahí cuidando niños porque los adultos fallaron? La decisión trajo cambios financieros para la familia, pero todos apoyaron a Ernesto. Daniela especialmente se emocionó al saber que su historia había inspirado una organización completa. Tío Ernesto, ¿eso significa que más familias van a encontrarse?, preguntó. Significa que vamos a intentar ayudar a otras familias a no pasar por los 3 años de separación que nosotros pasamos. La organización creció rápidamente, atendiendo casos de separación familiar por burocracia, documentación irregular e incluso secuestros administrativos por parte de familiares malintencionados. Patricia se convirtió en directora de atención psicológica de la organización, especializándose en ayudar a padres que habían perdido a sus hijos y a niños que habían sido separados de sus familias. Daniela comenzó a participar como voluntaria los fines de semana, aunque aún era adolescente. Su experiencia única la hacía especialmente eficaz para hablar con niños traumatizados. Daniela tiene un don especial para ganarse la confianza de los niños, que desconfían de los adultos, comentó Patricia durante una reunión del equipo. Es porque ella entiende lo que están sintiendo. Ella pasó por eso. Durante una de esas sesiones de voluntariado, Daniela conoció a una niña de 8 años que había sido separada de sus padres por un malentendido burocrático similar al que les ocurrió a los gemelos. ¿Cómo lograste cuidar a tus hermanos sola?, preguntó la niña Valeria. Porque los amaba más que cualquier dificultad, respondió Daniela simplemente. ¿Y tus padres de verdad aparecieron? Sí, aparecieron, y ahora somos una familia aún más grande y fuerte. Valeria miró a Daniela con esperanza renovada. ¿Tú crees que mis padres me encontrarán también? Estoy segura. Y hasta que lleguen, nosotros vamos a cuidarte. Casos como el de Valeria se volvieron rutina en la vida de la familia. Su casa a menudo hospedaba a niños temporalmente separados de sus familias, convirtiéndose en un puerto seguro para menores en situación vulnerable. Los gemelos crecieron acostumbrados a compartir el espacio y la atención de sus padres con otros niños necesitados, desarrollando naturalmente un sentido de solidaridad y compasión. Miguel Ángel. José Luis, ¿no les molesta tener siempre a otros niños aquí en casa?, preguntó Ernesto una noche. Nos gusta, respondió José Luis. Es divertido tener siempre a alguien con quien jugar. Y la hermana Lulú se pone feliz cuando ayuda a los otros niños, completó Miguel Ángel. La organización de Ernesto ganó reconocimiento nacional cuando logró reunificar a 40 familias en su primer año de funcionamiento. Fue invitado a dar conferencias en universidades y eventos sobre política social. De Ernesto, usted se ha convertido en un experto en reunificación familiar, comentó un periodista durante una entrevista. En realidad, mi hija Daniela es la verdadera experta. Ella me enseñó todo lo que sé sobre no rendirse con una familia. Durante la entrevista, Ernesto contó públicamente la historia de cómo encontraron a los gemelos, convirtiendo a Daniela en una figura conocida en el área de derechos de los niños. Varias universidades le ofrecieron becas de estudio a Daniela, impresionadas con su historia y su trabajo voluntario. Ella eligió psicología con especialización en desarrollo infantil. ¿Por qué es psicología?, preguntó el entrevistador de la universidad. Porque quiero entender cómo ayudar a los niños a recuperarse de traumas. Quiero que sepan que es posible ser feliz incluso después de pasar por cosas malas.
Durante la universidad, Daniela siguió viviendo con la familia y trabajando en la organización. Su rutina incluía clases por la mañana, trabajo voluntario por la tarde y tiempo con sus hermanos menores por la noche. Los gemelos, ahora con 12 años, se habían convertido en adolescentes equilibrados y responsables. Ellos ayudaban activamente en la organización, especialmente en actividades recreativas con niños más pequeños. Daniela, ¿tú crees que nos volvimos mejores personas por todo lo que pasamos? Preguntó José Luis una tarde. Creo que pasamos por dificultades que nos enseñaron lo que es realmente importante en la vida, respondió ella. ¿Y qué es lo más importante? La familia. No importa si es familia de sangre o familia elegida. Lo que importa es tener personas que te amen de verdad y a quienes tú ames también. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora. Continuando. En el 6º año después de la reunificación, la familia recibió una noticia inesperada. Una periodista de investigación había descubierto una red mucho más grande de adopciones irregulares, de la cual su caso había sido solo una pequeña parte. Ernesto, necesitas ver esto, dijo Patricia mostrándole el reportaje en el periódico. La investigación revelaba que decenas de familias habían sido separadas mediante métodos similares a los usados por doña Guadalupe. Muchos niños aún estaban perdidos en el sistema y muchos padres seguían buscando a hijos desaparecidos. Esto significa que podemos ayudar a muchas más familias, dijo Ernesto viendo una oportunidad para expandir el trabajo de la organización. El reportaje trajo cientos de nuevos casos a la organización, pero también trajo recursos y apoyo de otras entidades. La historia de la familia Ramírez se convirtió en símbolo de esperanza para padres que habían perdido a sus hijos. Daniela, ahora con 19 años y en el 3er año de psicología, decidió hacer su tesis de fin de curso sobre resiliencia en niños separados de sus familias. Profesora, quiero estudiar cómo algunos niños logran mantener la esperanza y la capacidad de amar incluso después de traumas severos, explicó durante la tutoría. ¿Y tienes experiencia personal con este tema?, preguntó la tutora. La tengo y conocí a muchos otros niños que pasaron por situaciones similares. La investigación de Daniela incluyó entrevistas con decenas de niños que habían sido separados de sus familias. Descubrió patrones interesantes sobre qué factores ayudaban en la recuperación emocional. ¿Qué fue lo más importante que descubriste?, preguntó Patricia leyendo el borrador de la tesis. Que la presencia de al menos una persona que demuestre amor incondicional es el factor más importante para la recuperación. No importa si es padre, madre, hermano, abuela, vecino, lo que importa es tener a alguien. ¿Y en tu caso, quién fue esa persona? Fueron los gemelos, respondió Daniela sin dudar. Cuidarlos me dio un propósito y me hizo sentir amada. Ellos me salvaron tanto como yo los salvé a ellos. La tesis de Daniela fue considerada excepcional y publicada en una revista científica, trayendo reconocimiento académico a su trabajo. Durante la graduación de Daniela en psicología, toda la familia estaba presente en la primera fila. Ernesto, Patricia, los gemelos, doña Esperanza, ahora considerada abuela honoraria, y varios niños a los que Daniela había ayudado a lo largo de los años. Daniela Ramírez Santos llamó el padrino cuando llegó su turno de recibir el diploma. Ella caminó hasta el escenario bajo cálidos aplausos, cargando no solo su propio orgullo, sino las expectativas y sueños de todos los que habían creído en ella. En su discurso como graduada, destacada de la generación, Daniela habló sobre familia, resiliencia y segundas oportunidades. Hace 10 años, yo era una niña de la calle que encontró a 2 niños abandonados. Hoy soy psicóloga titulada. Tengo una familia que me ama y trabajo ayudando a otras familias a reencontrarse. Esto solo fue posible porque algunas personas creyeron que todo niño merece amor y toda familia merece una segunda oportunidad. El discurso emocionó a todo el público, pero especialmente a Ernesto y Patricia, que conocían íntimamente el camino recorrido hasta ese momento. Después de la graduación, Daniela fue contratada oficialmente por la organización de Ernesto, convirtiéndose en la psicóloga responsable de atender a niños y familias. Su primer caso como profesional fue una situación casi idéntica a su propia historia. Una niña de 9 años cuidando a un hermano menor después de que ambos fueron abandonados. ¿Cómo lograste cuidar a tu hermano sola?, preguntó Daniela durante la primera sesión. Él es mi hermano. No podía dejar que nada malo le pasara, respondió la niña, repitiendo las mismas palabras que Daniela había dicho años antes. Y a veces te sientes cansada. Sí, pero cuando él me sonríe, se me olvida el cansancio. Daniela trabajó pacientemente con la niña y su hermano, ayudándolos a adaptarse a la vida en familia adoptiva temporal mientras buscaban a sus padres biológicos. El éxito de este primer caso estableció la reputación de Daniela como especialista en trabajar con niños que habían asumido responsabilidades prematuras por otros miembros de la familia. Los gemelos, ahora con 15 años, se habían convertido en adolescentes conscientes socialmente. Miguel Ángel se destacaba en el fútbol de la escuela,
pero usaba su popularidad para promover campañas de recaudación para la organización de la familia. José Luis desarrolló talento para las artes visuales y creaba materiales gráficos para la organización, incluyendo carteles y folletos informativos. Mamá, ¿podemos hacer una exposición de arte en la escuela sobre familias reunificadas? Preguntó José Luis una tarde. ¡Qué idea tan increíble!, respondió Patricia. Vamos a hablar con tu directora. La exposición fue un éxito, mostrando a través de dibujos y pinturas las historias de varias familias que se habían reencontrado gracias al trabajo de la organización. La repercusión de la exposición llevó a otras escuelas a solicitar presentaciones similares, transformando a los gemelos en jóvenes embajadores de la causa de la reunificación familiar. En el 10º aniversario de la reunificación, la familia organizó una celebración aún más grande. Esta vez asistieron más de 200 personas, incluyendo familias que habían sido reunificadas a través de la organización, profesionales del área social, autoridades locales y medios de comunicación hace 10 años. Una niña valiente salvó a mis hijos, dijo Ernesto en su discurso. Hoy cientos de familias están juntas, porque ella nos enseñó que nunca debemos rendirnos con quienes amamos. Daniela, ahora con 21 años y considerada una de las jóvenes psicólogas más prometedoras de la región, fue homenajeada con una placa conmemorativa. Daniela, ¿te gustaría decir algunas palabras?, preguntó el presentador de la ceremonia. Ella subió al escenario y miró a la multitud viendo rostros de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Hace 10 años yo creía que estaba salvando a 2 niños. En realidad fueron ellos quienes me salvaron a mí. Me dieron una familia, un propósito y me enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa que existe. El público aplaudió emocionado, pero Daniela no había terminado. Hoy quiero hacer un anuncio importante. Con el apoyo de mi familia, voy a abrir mi propia clínica especializada en atender a niños separados de sus familias y quiero que sea un lugar donde cada niño se sienta amado y valorado independientemente de su historia. El anuncio sorprendió incluso a Ernesto y a Patricia, que no sabían de los planes de su hija. Después de la ceremonia, Ernesto preguntó sobre el proyecto de la clínica. Daniela, ¿por qué no nos contaste sobre esto antes? Porque quería estar segura de que era el camino correcto, pero ahora sé que así es como quiero usar todo lo que he aprendido. ¿Y cómo vas a financiarlo? Con la beca de maestría que conseguí con mis ahorros del trabajo en la organización, y dudó con la propuesta de matrimonio que recibí ayer. ¿Matrimonio?, exclamaron Ernesto y Patricia al mismo tiempo. Daniela sonrió y contó sobre Ricardo, un joven médico que había conocido durante el trabajo voluntario en la organización. Se habían conocido trabajando en casos de niños con necesidades médicas especiales. Él también fue adoptado cuando era pequeño. Nos entendemos muy bien, explicó ella. ¿Y dónde van a vivir?, preguntó Patricia preocupada por la posibilidad de que Daniela se mudara lejos. Aquí cerca. Queremos seguir siendo parte de esta familia y de este trabajo. El compromiso de Daniela trajo una nueva alegría a la familia. Ricardo fue rápidamente aceptado por todos, especialmente por los gemelos, a quienes les gustó tener un hermano mayor más durante los preparativos de la boda. Daniela insistió en una ceremonia sencilla, pero con la presencia de todos los niños que ella había ayudado a lo largo de los años. ¿Por qué quieres que los niños estén todos en la boda?, preguntó la organizadora del evento. Porque ellos son parte de mi familia, algunos de ellos no tienen a nadie más en el mundo y quiero que sepan que siempre tendrán un lugar especial en mi vida. La boda se realizó en la propia sede de la organización, decorada con flores cultivadas por los mismos niños atendidos por el proyecto. Daniela eligió a 3 niñas para ser sus damas de honor. Valeria, la primera niña a la que había ayudado profesionalmente. Fernanda, una niña que había cuidado de 4 hermanos menores, y Alejandra, que había sido encontrada viviendo sola en una casa abandonada. Daniela, ¿por qué nos elegiste para ser tus damas?, preguntó Valeria durante el ensayo. Porque ustedes son guerreras, igual que yo lo fui. Y quiero que todo el mundo sepa que niñas valientes como ustedes merecen estar en lugares especiales. Miguel Ángel y José Luis fueron los padrinos cargando las alianzas con orgullo. Durante la ceremonia leyeron un texto que habían escrito sobre Daniela. Nuestra hermana Lulu nos enseñó que la familia no es solo la que nace junta, sino la que elige quedarse junta. Ella eligió cuidarnos cuando éramos pequeñitos y estábamos perdidos. Ahora nosotros elegimos cuidarla para siempre. También no hubo un ojo seco en la ceremonia cuando los gemelos terminaron de hablar. Ernesto, conduciendo a Daniela hasta el altar, le susurró al oído: hija, estoy muy orgulloso de la mujer en que te has convertido. Gracias por darme la oportunidad de convertirme en esta mujer, respondió ella emocionada. Durante la ceremonia, el sacerdote hizo hincapié en mencionar la historia única de la familia. Estamos celebrando no solo la unión de Daniela y Ricardo, sino también la fuerza transformadora del amor incondicional. Esta familia nos muestra que los lazos más fuertes son aquellos construidos a través de elecciones conscientes de amar y protegerse unos a otros.
La fiesta de bodas fue una celebración de comunidad, familias de todas las clases sociales se mezclaron, los niños jugaron con los adultos y se compartieron historias de superación entre los invitados. Durante el vals de los novios, Daniela bailó no solo con Ricardo, sino también con Ernesto como padre, con Miguel Ángel y José Luis como hermanos y simbólicamente con algunos de los niños más pequeños a los que había ayudado. Esta es la boda más hermosa que he visto, comentó doña Esperanza, ahora con 78 años, pero aún presente en todos los momentos importantes de la familia. ¿Por qué, abuelita Esperanza?, preguntó uno de los niños. Porque es la boda de una familia entera. No es solo Daniela la que se casa, es toda nuestra familia la que está creciendo de nuevo. Después de la luna de miel, en una posada sencilla en la sierra, elegida a propósito por Daniela por ser un lugar que recibía a niños en situación de vulnerabilidad, la pareja regresó para comenzar la nueva etapa de su vida. La clínica de Daniela fue inaugurada 6 meses después de la boda en un edificio modesto pero acogedor decorado con dibujos hechos por niños atendidos por la organización. Doctora Daniela, ¿por qué su clínica es diferente de las otras?, preguntó un periodista durante la inauguración. Porque aquí cada niño es tratado como si fuera mi propia hijo o hermana. Entendemos que cada niño carga con una historia única y merece atención personalizada. La metodología de Daniela, basada en su experiencia personal y en los estudios académicos, resultó ser extremadamente efectiva. Ella combinaba técnicas psicológicas tradicionales con actividades prácticas que enseñaban a los niños a cuidar de sí mismos y de los demás. ¿Por qué enseñas a los niños a cocinar, coser y hacer tareas domésticas?, preguntó una psicóloga visitante. Porque la autonomía trae autoestima. Cuando un niño sabe que puede cuidar de sí mismo, se siente más seguro y confiado. La clínica rápidamente ganó reputación nacional, recibiendo visitas de profesionales de otros estados interesados en aprender los métodos de Daniela. Los gemelos, ahora con 18 años y terminando la preparatoria, decidieron seguir carreras que complementaran el trabajo de la familia. Miguel Ángel eligió Derecho, especialización en Derechos de la Niñez. José Luis optó por Comunicación Social para trabajar con divulgación de causas sociales. ¿Están seguros de que quieren seguir esos caminos?, preguntó Patricia. No se sientan obligados por el trabajo de la familia. Mamá, crecimos viendo lo importante que es luchar por las familias y los niños, respondió Miguel Ángel. Es eso lo que queremos hacer con nuestra vida también. Y aprendimos con Lulú que es posible transformar experiencias malas en cosas buenas que ayudan a otras personas, completó José Luis. Durante el último año de preparatoria, los gemelos crearon un proyecto social en la escuela, organizando actividades de recaudación y concientización sobre separación familiar. Saben que pueden contar conmigo para cualquier cosa que necesiten, dijo Daniela, apoyando los proyectos de sus hermanos. Lo sabemos, hermana. Siempre has estado aquí para nosotros, respondió Miguel Ángel. Siempre lo estarás, completó José Luis. En el 10º aniversario de la reunificación, la familia recibió un honor especial. El Ayuntamiento de la ciudad declaró el día 15 de marzo como Día Municipal de la Reunificación Familiar en honor a su historia. Durante la ceremonia oficial, el alcalde dio un discurso emotivo. La familia Ramírez nos enseña que el heroísmo no necesita ser grandioso o espectacular. A veces el heroísmo es una niña de 10 años que decide no abandonar a 2 niños que la necesitan. Daniela fue invitada a develar una placa conmemorativa en el centro de la ciudad que decía en honor a todos los niños que como Daniela Ramírez Santos eligieron el amor cuando pudieron haber elegido la indiferencia. ¿Cómo se siente al ser honrada así?, preguntó un reportero. Me siento honrada, pero también responsable. Esta placa no es solo mí, es sobre todos los niños que cuidan a otros niños. Todos los jóvenes que asumen responsabilidades prematuras. Todas las personas que eligen ayudar incluso cuando es difícil. El reportaje sobre el Día Municipal de la Reunificación Familiar fue transmitido nacionalmente, dando aún más visibilidad al trabajo de la organización y de la clínica de Daniela. Como consecuencia de la repercusión nacional, Ernesto fue invitado a asesorar al gobierno federal en la creación de políticas públicas para prevención de separación familiar irregular. ¿Ernesto acepta con nosotros en la elaboración de un programa nacional?, preguntó la ministra de Desarrollo Social durante una reunión en Ciudad de México. Acepto siempre que mi hija Daniela sea incluida en el equipo técnico. Su experiencia es fundamental para crear políticas que realmente funcionen. Sí, Daniela se convirtió a los 22 años en consultora del gobierno federal para políticas de protección a la familia, dividiendo su tiempo entre la clínica,
la consultoría y el trabajo en la organización local. Daniela, ¿no crees que estás asumiendo demasiadas responsabilidades? Preguntó Ricardo preocupado por la sobrecarga de su esposa. Ricardo, hay miles de familias separadas en México. Si puedo ayudar a crear sistemas que lo impidan, cualquier esfuerzo vale la pena. El trabajo de Daniela en Ciudad de México resultó en la creación del Protocolo Nacional de Prevención a la Separación Familiar Irregular, un conjunto de directrices que hizo mucho más difícil la manipulación de documentos de adopción. Durante el lanzamiento del protocolo, Daniela fue entrevistada por periodistas de varios países interesados en la experiencia mexicana de combate a la separación familiar. Doctora Daniela, ¿cuál es su mensaje para los niños que están pasando por situaciones difíciles? Preguntó una periodista internacional. Que nunca dejen de creer en el amor. Por más difícil que sea la situación, siempre existe alguien que puede amarlas y a veces esa persona aparece cuando uno menos lo espera. El protocolo creado por Daniela fue adoptado por otros países de América Latina, estableciéndola como referencia internacional en reunificación familiar. A los 23 años, Daniela descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo alegría inmensa para toda la familia, especialmente para los gemelos que serían tíos. Lulú, vas a ser una madre increíble, dijo Miguel Ángel cuando supo del embarazo. Ya cuidaste a tantos niños, ahora vas a cuidar a tu propio hijo, completó José Luis emocionado. Durante el embarazo, Daniela continuó trabajando, pero comenzó a entrenar a otros psicólogos para que asumieran gradualmente sus funciones en la clínica y en la consultoría. ¿Por qué estás delegando tanto?, preguntó Ernesto. Porque quiero tener tiempo para ser una madre presente. Y también porque es importante que otras personas aprendan estos métodos. El trabajo no puede depender solo de mí. La bebé nació en una mañana soleada de primavera. Era una niña que recibió el nombre de Guadalupe Esperanza Ramírez Santos, un homenaje irónico a la suegra que había causado tanto sufrimiento, pero transformando el nombre en símbolo de renovación y esperanza. ¿Por qué eligieron ese nombre?, preguntó Patricia intrigada. Porque queremos transformar un mal recuerdo en algo bonito, explicó Daniela. Guadalupe va a crecer sabiendo que su familia luchó mucho para estar junta y que vale la pena luchar por amor. El nacimiento de Guadalupe trajo una nueva dinámica para la familia. Los gemelos, ahora con 20 años y universitarios, se turnaban para ayudar con la bebé. Ernesto y Patricia se convirtieron en abuelos dedicados y doña Esperanza, a los 80 años, se declaró bisabuela honoraria. Esta casa nunca había estado tan llena de amor, comentó Ricardo, observando a 3 generaciones cuidando a la pequeña Guadalupe. Cuando Guadalupe cumplió 6 meses, la familia organizó una fiesta especial. No era solo para celebrar a la bebé, sino para marcar el 13º aniversario de la reunificación y el nacimiento de la tercera generación de la familia reconstituida. Gente, ¿se dan cuenta de lo que pasó aquí?, dijo Ernesto durante la fiesta. Una niña de la calle que encontró a 2 niños abandonados se transformó en una familia de 4 generaciones. ¿Y cuántas otras familias se formaron o se salvaron por nuestra historia?, completó Patricia. El trabajo de la organización había resultado en la reunificación de más de 500 familias en 13 años. La clínica de Daniela había atendido a más de 1000 niños. El protocolo nacional había prevenido cientos de separaciones familiares irregulares. Daniela, ¿alguna vez imaginaste que aquel día en el Panteón resultaría en todo esto?, preguntó una periodista durante una entrevista especial sobre los 13 años de la reunificación. Nunca. Yo solo quería que los niños supieran que tenían padres que los amaban. No imaginaba que vuestra historia tocaría a tantas otras personas. ¿Y qué le dirías a la niña de 10 años que fuiste? Daniela pensó por un momento antes de responder. Le diría, confía en tu corazón. Incluso cuando todo parezca imposible, sigue amando. El amor siempre encuentra un camino. Durante la entrevista, Guadalupe dormía plácidamente en el regazo de su madre, rodeada por una familia que se había formado a través de circunstancias extraordinarias, pero que ahora vivía una vida común y feliz. Miguel Ángel estaba terminando Derecho y ya hacía prácticas en el departamento jurídico de la organización. José Luis cursaba el último año de comunicación y manejaba toda la difusión y marketing de la causa familiar. ¿Ustedes creen que en vuestra familia es normal?, preguntó José Luis durante una cena. Define normal, respondió Daniela riendo. No sé. Otras familias no pasaron por todo lo que nosotros pasamos. José Luis, la normalidad no se trata de no tener problemas, dijo Ernesto. Se trata de cómo resolvemos esos problemas juntos y nosotros siempre resolvemos todo juntos, completó Patricia. Es cierto, concordó Miguel Ángel. Desde que tengo memoria siempre nos hemos apoyado y siempre nos apoyaremos, concluyó Daniela acomodando a Guadalupe que había despertado. La bebé miró todos los rostros alrededor de la mesa y sonrió como si entendiera que estaba rodeada de amor incondicional. Conforme Guadalupe crecía, demostraba la misma sensibilidad social que caracterizaba a toda la familia.
A los 2 años, ya jugaba cariñosamente con los niños que visitaban la clínica de su madre. Guadalupe parece entender que algunos niños necesitan cariño extra, comentó Ricardo, observando a su hija compartir sus juguetes con una niña tímida en la sala de espera. Ella está creciendo, viendo que cuidar de otros es normal, respondió Daniela. Para ella, eso es lo que las familias hacen. Cuando Guadalupe cumplió 3 años, la misma edad que tenían los gemelos cuando fueron encontrados, la familia organizó una celebración especial en el cementerio donde todo había comenzado. ¿Por qué venimos aquí, mamá?, preguntó Guadalupe, mirando las lápidas con curiosidad. Porque fue aquí donde nuestra familia se encontró, explicó Daniela. Hace mucho tiempo, cuando tus tíos eran pequeñitos, estaban perdidos y fue aquí donde nos encontramos para formar una familia. ¿Y ahora somos una familia grande?, preguntó Guadalupe. Somos una familia enorme, respondió Miguel Ángel tomando a su sobrina en brazos. Con muchas personas que se aman, completó José Luis. Ernesto y Patricia observaron la escena con emoción. 15 años habían pasado desde aquel día devastador en que lloraron frente a una tumba, pensando que habían perdido a sus hijos para siempre. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí en esta situación?, preguntó Patricia. Jamás, pero tampoco dejé de creer que algún día nuestros hijos volverían a casa, respondió Ernesto. Y volvieron y trajeron una hermana, un cuñado, una nieta y cientos de otras personas que se convirtieron en nuestra familia extendida. Daniela depositó flores en la lápida que aún existía en el cementerio, ahora transformada en un memorial simbólico. ¿Por qué todavía traes flores aquí?, preguntó Ricardo. Porque este lugar representa el fin de una historia triste y el comienzo de una historia hermosa. Es importante recordar ambas. Guadalupe, siempre curiosa, señaló la foto de los bebés gemelos en la lápida. Mamá, ¿son los tíos cuando eran pequeñitos? Sí, mi amor, cuando eran bebés y estaban perdidos. Pero ahora ya no están perdidos, ¿verdad? No, ahora nadie de nuestra familia está perdido y nunca más lo estará. La visita al cementerio se convirtió en una tradición anual de la familia. No como un momento de tristeza, sino como una celebración de renacimiento y esperanza. En los años siguientes, la historia de la familia Ramírez continuó inspirando políticas públicas, trabajos académicos y otras familias, enfrentando situaciones similares. Miguel Ángel se graduó en Derecho y abrió un despacho especializado en derechos del niño, ofreciendo servicios gratuitos para familias de bajos recursos. José Luis se convirtió en director de comunicación de una gran organización internacional de derechos humanos. Daniela expandió su clínica, creando una red de atención que se extendió por 5 estados mexicanos. También comenzó a escribir libros sobre psicología infantil y reunificación familiar. Ernesto y Patricia se convirtieron en referencias nacionales en trabajo social, dando conferencias en universidades y capacitando profesionales en todo el país. Ricardo se especializó en medicina social creando programas de salud preventiva para niños. En situación de vulnerabilidad, la familia continuó creciendo cuando Miguel Ángel se casó con una trabajadora social que conoció durante el trabajo y José Luis se casó con una periodista especializada en derechos humanos. Guadalupe, ahora con 5 años, creció rodeada de primos, tíos, abuelos y una red de familia elegida que incluía a cientos de personas tocadas por la historia original de reunificación. Guadalupe, ¿sabes que tu familia es especial?, preguntó la profesora de la escuela durante una actividad sobre árboles genealógicos. Todas las familias son especiales, respondió Guadalupe con naturalidad. La mía es solo un poco más grande que las otras. La respuesta de la niña resumía perfectamente la filosofía que había guiado a la familia Ramírez a lo largo de casi 2 décadas. El amor no tiene límites. La familia es a quien elegimos amar y toda niña o niño merece tener a alguien que luche por ella o él. En el 20º aniversario de la reunificación, la familia organizó una celebración que reunió a más de 1000 personas en el centro de convenciones de la ciudad. Estuvieron presentes familias reunificadas de todo el país, profesionales del área social, autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones internacionales. Hace 20 años, una niña de 10 años cambió el destino de 2 niños, dijo Ernesto en su discurso de apertura. Hoy miles de familias están juntas porque ella nos enseñó que nunca debemos rendirnos con quienes amamos. Daniela, ahora con 31 años, subió al escenario para hablar sobre las 2 décadas de trabajo en reunificación familiar. Cuando yo tenía 10 años y encontré a 2 niños abandonados, no estaba pensando en cambiar el mundo, solo intentaba cuidar a 2 niños que me necesitaban. Pero descubrí que así es como cambia el mundo.
una persona a la vez, una familia a la vez, un acto de amor a la vez. El discurso fue interrumpido varias veces por aplausos emocionados. En la audiencia, cientos de personas lloraban al recordar sus propias jornadas de separación y reunificación. Hoy quiero hacer un nuevo anuncio, continuó Daniela. Estamos creando la Fundación Guadalupe Esperanza, que trabajará internacionalmente para reunificar a familias separadas por conflictos, desastres naturales y situaciones de vulnerabilidad. El anuncio sorprendió incluso a los familiares más cercanos. El público estalló en aplausos que duraron varios minutos. Tras el evento, periodistas de varios países entrevistaron a Daniela sobre los planes de la Fundación Internacional. Doctora Daniela, ¿por qué decidieron Expan? Porque la separación familiar es un problema global. Hay niños perdidos y familias destruidas en todos los continentes. Si nuestros métodos pueden ayudar, tenemos la responsabilidad de compartirlos. ¿Y cómo se siente Guadalupe, su hija, al ser la inspiración para el nombre de la fundación? Guadalupe aún es muy pequeña para entenderlo completamente, pero crece sabiendo que hacer el bien es lo más importante en la vida. Espero que algún día se sienta orgullosa de prestar su nombre a una causa tan importante. La Fundación Guadalupe Esperanza fue lanzada oficialmente 6 meses después, con sede en México y oficinas en 10 países. Daniela se convirtió en directora internacional viajando por el mundo para implementar programas de reunificación familiar. Durante un viaje a África, conoció a Mara, una niña de 11 años que cuidaba de 4 hermanos menores después de que sus padres desaparecieran durante un conflicto civil. ¿Cómo logras cuidar de todos ellos sola?, preguntó Daniela a través del traductor. Ellos son mi familia. Tengo que cuidarlos, respondió Amara, usando casi exactamente las mismas palabras que Daniela había usado 21 años antes. Trabajar con Amara trajo recuerdos intensos a Daniela. Vio en ella misma, a los 10 años, una niña pequeña, asumiendo responsabilidades enormes por amor puro. Amara, eres muy valiente, pero no deberías tener que cargar con todo sola, dijo Daniela. Pero si yo no los cuido, ¿quién lo hará?, preguntó la niña. La pregunta resonó en el corazón de Daniela, recordándole sus propios miedos e inseguridades cuando decidió cuidar de los gemelos. El trabajo con Amara resultó en la reunificación de ella y sus hermanos con familiares que habían sido dados por muertos, pero que estaban vivos en un campo de refugiados a 200 km de distancia. Tía Daniela, tú fuiste el ángel que trajo a nuestra familia de vuelta, dijo Amara el día de la reunificación. Amara, tú fuiste el ángel de tu familia mucho antes de que yo llegara aquí, respondió Daniela emocionada. Casos como el de Amara se multiplicaron conforme la fundación expandía sus actividades. En 5 años, más de 2.000 familias fueron reunificadas en 15 países. Guadalupe, ahora con 10 años, la misma edad que Daniela tenía cuando todo comenzó a demostrar interés por el trabajo de su madre. Mamá, ¿por qué hay tantos niños perdidos en el mundo? A veces pasan cosas malas que separan a las familias, mi amor. Guerra, pobreza, personas malas que hacen cosas incorrectas. Y tú ayudas a esas familias a encontrarse de nuevo. Sí. Trabajamos para que cada niño tenga una familia que lo ame. Cuando sea grande, puedo trabajar contigo. Daniela sonrió viendo en su hija la misma sensibilidad que había guiado su propia vida. Si eso es lo que quieres, claro que sí, pero puedes elegir cualquier cosa que te haga feliz. Yo creo que cuidar de las familias nos hace felices. Todos en nuestra familia hacen eso. La observación perspicaz de Guadalupe hizo que Daniela reflexionara sobre cómo el propósito de vida se había convertido en una característica familiar transmitida a través de las generaciones. En el 25º aniversario de la reunificación, la familia recibió un homenaje especial del gobierno federal. Se creó el premio Daniela Ramírez Santos de Reunificación Familiar, que sería entregado anualmente a personas o organizaciones que se destacaran en esa área. ¿Cómo se sienten al ser eternizados en un premio nacional?, preguntó un periodista durante la ceremonia. Nos sentimos honrados, pero también responsables, respondió Daniela. Este premio no es sobre nosotros, es sobre reconocer que reunificar familias es una de las cosas más importantes que podemos hacer como sociedad. Ernesto, ahora con 62 años, anunció durante la ceremonia que se jubilaba de la dirección de la organización para dedicarse por completo a sus nietos Guadalupe y los hijos de Miguel Ángel y José Luis. Yo ya hice mi parte. Ahora es tiempo de que mis hijos continúen el trabajo y de que mi generación se dedique a criar nietos conscientes y amorosos. Petriche, a los 59 años, también anunció una semijubilación, manteniendo solo la supervisión general de los proyectos. Creamos una organización que ya no depende de nosotros. Eso significa que el trabajo continuará incluso cuando ya no estemos aquí. Miguel Ángel asumió la dirección jurídica de la organización. José Luis se convirtió en director ejecutivo y Daniela mantuvo la dirección de la Fundación Internacional. ¿Creen que podrán mantener el trabajo al mismo nivel?, preguntó un reportero. Esperamos hacerlo aún mejor, respondió Miguel Ángel. Crecimos viendo este trabajo desde pequeños. Está en nuestro ADN y tenemos la ventaja de haber vivido en carne propia
lo que significa ser separado de la familia y luego reunificado. Completó José Luis. La transición generacional fue suave y natural. Los niños, que habían sido salvados por una niña de la calle, se convirtieron en líderes nacionales en reunificación familiar. Guadalupe, ahora con 15 años, comenzó a participar activamente en los proyectos de la familia durante las vacaciones escolares. Demostraba un talento particular para trabajar con adolescentes que habían asumido responsabilidades prematuras por hermanos menores. What conexión especial con esos jóvenes, observó Daniela, durante una reunión del equipo. Confían en ella de una forma que no confían en los adultos. Tal vez sea porque ella entiende la presión de crecer en una familia dedicada a ayudar a otros, sugirió Ricardo. Durante una sesión de terapia grupal para adolescentes cuidadores, Guadalupe habló sobre su propia experiencia. Yo crecí en una familia donde todos trabajan para reunir a otras familias. A veces es mucha carga porque sabemos que hay mucha gente que depende de nuestro trabajo, pero también es muy especial porque vemos milagros sucediendo cada semana. ¿Y ustedes nunca se cansan de tantos problemas ajenos?, preguntó un muchacho de 16 años que cuidaba a 3 hermanos. Sí, nos cansamos. Mi mamá a veces llora cuando un caso no sale bien. Mis tíos a veces se frustran con la burocracia. Pero nunca nos rendimos porque sabemos que del otro lado hay familias esperando para volver a estar juntas. La madurez emocional de Guadalupe impresionaba a los terapeutas más experimentados del equipo. En el 30 aniversario de la reunificación, la familia organizó una celebración diferente. En lugar de un gran evento público, hicieron una reunión íntima en el panteón donde todo había comenzado. Estuvieron presentes solo los miembros de la familia nuclear: Ernesto y Patricia, ahora abuelos de 7 nietos. Daniela y Ricardo con Guadalupe, ahora de 20 años y estudiando psicología. Miguel Ángel y su esposa con 2 hijos. José Luis y su esposa con 3 hijos. Y Doña Esperanza, ahora con 95 años, en silla de ruedas, pero aún lúcida y cariñosa. 30 años, dijo Ernesto mirando la lápida que ahora servía solo como memorial. ¿Quién lo hubiera imaginado? Es una niña valiente, lo imaginó, respondió Patricia sonriendo a Daniela. Yo no imaginé nada de esto, protestó Daniela. Yo solo no podía dejar a esos niños solos y fue exactamente por eso que todo salió bien, dijo Miguel Ángel ahora con 43 años. No pensaste en las consecuencias, solo amaste. Y sigues amando, completó José Luis. Has salvado a miles de familias, pero aún tratas cada caso como si fuera el primero. Guadalupe, que había elegido seguir los pasos de su madre en la psicología, pero con especialización en trauma infantil, añadió su perspectiva de la nueva generación. Abuelo Ernesto, abuela Patricia, ¿ustedes creen que nuestra familia cambió al mundo o el mundo cambió a nuestra familia? Ernesto y Patricia se miraron considerando la pregunta profunda de su nieta. Creo que fue recíproco, respondió Patricia. Nosotros cambiamos algunas cosas en el mundo, pero el mundo definitivamente nos transformó a nosotros. Y lo más importante, añadió Ernesto, es que esas transformaciones siguen sucediendo. Ustedes de la nueva generación van a encontrar problemas que nosotros ni imaginamos y van a tener que inventar soluciones nuevas. Pero siempre con el mismo principio básico, dijo Daniela. Nunca rendirse con una familia, nunca aceptar que un niño se quede solo. Siempre creer que el amor encuentra un camino. Doña Esperanza, que había permanecido en silencio durante la conversación, pidió hablar. ¿Puedo decir algo, mi familia? Claro, abuela Esperanza, respondieron todos al unísono. Ya he vivido mucho, he visto muchas cosas malas y muchas cosas buenas. Pero nunca he visto un amor igual al que existe en esta familia. Ustedes tomaron una tragedia y la transformaron en bendición. Tomaron dolor y lo transformaron en curación. Tomaron separación y la transformaron en unión. La voz de la anciana tembló de emoción. Y lo más hermoso es que nunca dejaron de ayudar a otras personas a hacer la misma transformación. No guardaron la felicidad solo para ustedes, la compartieron con el mundo entero. No hubo ojos secos en aquel círculo familiar. 30 años de trayecto, de luchas, de victorias, de crecimiento, de amor, se resumían en la sabiduría simple, pero profunda, de una señora que había sido testigo de todo desde el principio. Abuela Esperanza, gracias por haber ayudado a cuidar a los niños cuando eran pequeños, dijo Daniela, tomando la mano arrugada de la anciana. Niña, gracias a ti por haberme dado una familia. Yo era solo una viejita sola, ahora tengo hijos, nietos, bisnietos. Tengo una familia enorme que me ama, nosotros te amamos a ti. Abuela, dijo Guadalupe, besando la frente de su bisabuela adoptiva, conforme el sol se ponía sobre el panteón. La familia permaneció allí, no de luto, sino en gratitud. Gratitud por el viaje que habían recorrido juntos, por los desafíos que los fortalecieron, por los momentos de alegría que compartieron y por la certeza de que el amor que los unía seguiría multiplicándose a través de las próximas generaciones. Fin de la historia.
Y entonces, querido oyente, ¿qué te pareció esta increíble travesía de amor, pérdida y reencuentro? ¿Cómo te sentirías si fueras Daniela asumiendo tanta responsabilidad a tan joven edad? ¿O si fueras Ernesto y Patricia, descubriendo que fueron traicionados por alguien de su propia familia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Tu sinceridad siempre nos conmueve. ¿Crees que el perdón de Patricia a su propia madre fue la decisión correcta? Deja tu like si esta historia tocó tu corazón y sobre todo suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes que preparamos especialmente para ti. Tu compañía lo significa todo para nosotros.